Y luego vamos a hablar de un episodio que no le costó a Turgot su trabajo, pero definitivamente le costó su reputación. Y es una historia que curiosamente no se enseña mucho en cursos de economía. No sé por qué, porque es un evento relativamente importante en la historia de Francia, la Guerra de las Harinas. Ok, entonces vamos a hablar de las aportaciones de Turgot. Anne-Robert Jacques Turgot provino de una familia que tradicionalmente fueron funcionarios de gobierno. Turgot se asoció, como había dicho antes, indirectamente con los fisiócratas, pero nunca fue uno de ellos. A lo que me refiero, él participó en algunas reuniones. Los fisiócratas leyeron sus publicaciones, pero poco a poco se fueron separando. ¿Okay? Como teórico, Turgot tuvo dos aportaciones importantes. Turgot escribió un libro, por ahí lo tengo, creo que desapareció cuando mi computadora murió, pero creo tenerlo por ahí, en uno de mis discos duros. El libro tenía muchísimas aportaciones, pero las dos aportaciones más o menos originales de Turgot y las que más impacto tuvieron fueron las siguientes. La primera, ley de hierro de los salarios. Turgot fue uno de los primeros economistas a afirmar que la competencia entre trabajadores reducía el salario hasta alcanzar el salario de subsistencia. Es decir, en aras de obtener trabajo, una persona ofrecía su empleo a un salario menor que la otra persona y así sucesivamente hasta que el salario se reducía a una remuneración donde nada más tenías para sobrevivir. Esta presunta ley, yo no le llamaría ley porque de hecho no se cumple empíricamente, al menos hoy en día. Esta presunta ley jugará un papel importante en el modelo de Thomas Malthus y David Ricardo. 2. Ley de rendimientos decrecientes. En una publicación de 1767, Turgot comparó la producción agrícola con un resorte. Ahorita les voy a leer el fragmento. Entonces, Turgot pensaba que al aumentar insumos sucedían tres eventos en este orden. Primero, aumentas insumos, va a aumentar la producción. La segunda fase, el aumento es a tasa decreciente. Aumenta, pero por menos que el primer aumento y así sucesivamente. Y tercero, eventualmente, aumentar y aumentar los insumos disminuye la producción. Hay rendimientos decrecientes. A diferencia de Malthus y de Ricardo, Turgot creía que primero se aumenta la producción. Malthus y Ricardo creían que el aumento siempre era tasa decreciente. ¿Ok? Que es algo que nosotros, lo que pensaban Malthus y Ricardo, creo yo que es más compatible con la mayoría de los modelos que nosotros utilizamos. Sí hay casos en donde visualizamos o modelamos los aumentos en producción tal como los modelaba Turgot, pero muchas veces nada más modelamos el producto marginal como una curva con pendiente negativa. Déjenme, ahorita saco el libro, se me había pasado, voy a sacar el libro. No es el libro de Turgot, pero es un libro de historia del pensamiento económico que tiene este fragmento de Turgot. Sí, entonces, ok. Aquí va. Me están grabando, perdónenme porque se me olvidó poner la grabación. Déjenme nada más fijo aquí, sí. Muchísimas gracias la persona que me está grabando. Ok, entonces. La fertilidad de la tierra se asemeja a un resorte que se oprime por la adición de pesos sucesivos. Si el peso es pequeño y el resorte no es muy flexible, los primeros intentos no tendrán ningún resultado. Pero cuando el peso es suficiente para vencer la primera resistencia, entonces cederá la presión. Después de producir cierta cantidad, de nuevo se empezará a resistir a la fuerza adicional sobre él. Y los pesos que antes causaban una depresión de 1 pulgada, ahora escasamente lo mueven ni por el grueso de un cabello. Y es así como el efecto de los pesos adicionales disminuirá gradualmente. Ok, entonces
Esto, Turgot lo escribió en una obra que se llama Observaciones acerca de las memorias del señor Sanperavi, y está en las obras de Turgot y documentos que lo conciernen. También hay una versión en inglés que creo que pueden descargar gratis del Instituto Ludwig von Mises. A ver si hoy me doy a la tarea de buscar ese PDF. Creo que todavía lo pueden descargar gratis. Y es una compilación de la obra de Turgot. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de Turgot como Contralor General. Primero vamos a hablar de qué se trata el puesto de Contralor General. En 1774, Turgot se convirtió en Contralor General de Francia. Ahora, quizá ustedes nunca han escuchado hablar de una Contraloría General. Hoy en día, Contraloría General se refiere a un tipo de contador público para el Estado que lleva las cuentas o finanzas de un Estado, de una entidad federativa o de una república federal. Entonces, por ejemplo, en Texas, el puesto de Contralor General es la de un funcionario que trabaja en teoría para el gobernador. No me acuerdo si es un puesto de elección popular o si el gobernador lo escoge. Y el Contralor General lleva las cuentas del estado de Texas. Un Contralor General es algo así como un ministro del erario público. Esta fue una oportunidad de aplicar el liberalismo económico que Turgot compartía con los fisiócratas. Entonces, no es un experimento natural en el sentido estricto de la palabra, pero sí fue una oportunidad de ver cómo se aplicaban las ideas de los fisiócratas y de Turgot en la política económica. Turgot intentó implementar las siguientes medidas. Llegó a implementarlas en parte, ¿ok? Por eso lo pongo como un intento. Lo primero, impuesto directo a los terratenientes. La tierra, según los fisiócratas, era la única fuente de excedente. Turgot cambió el sistema de impuestos indirectos que existía en Francia. Lo que terminó implementándose fue un impuesto directo a los terratenientes. Probablemente Turgot no estaba de acuerdo con los fisiócratas en que la tierra era la única fuente de excedente, pero en lo que sí se percató Turgot es que el sistema tributario francés, antes de la Revolución Francesa, era regresivo. Los ricos, incluyendo los terratenientes, no pagaban casi nada en impuestos y era la gente común y corriente la que cargaba el peso del erario público. Entonces, Turgot intentó revertir eso poniendo un impuesto directo a una de las clases más acaudaladas de Francia, los propietarios. Esto enfureció a los terratenientes, como podrían imaginarse. La segunda medida, abolición de gremios y corporaciones privilegiadas. Gremios son algo así como una versión primitiva de sindicatos. No son exactamente un sindicato. Turgot pregonaba la libertad de contrato, combatió a los gremios y a los monopolios legales. Esto enfureció a los agremiados y enfureció a todos los altos ejecutivos de corporaciones privilegiadas. Creo que están viendo un patrón aquí. También abolición del Corvée. La libertad de contrato, algo en lo que Turgot creía mucho, tenía otra implicación. La implicación era que el rey no tenía derecho a obligar a la gente a trabajar sin remuneración. ¿Ok? Nada más para que se acuerden, el Corvée es el periodo de 12 a 15 días de trabajo no pagado de la gente de las aldeas para reparar y mantener las carreteras. Turgot abolió esa tradición. El gobierno ahora tendría que pagarle a la gente. Todavía tendrían que trabajar una vez al año por una quincena, pero ahora trabajo remunerado. Estos salarios serían financiados por el impuesto a los terratenientes. Ok. Obviamente, esto enfureció a mucha gente, específicamente a la Corte Real. 4. Abolición de aranceles internos. Los alimentos ahora podrían circular libremente por todo el país. ¿Okay? Esto enfureció a los campesinos que dependían de protección arancelaria. Esta liberalización del comercio interno se compaginó con la liberalización de precios, que vamos a ver un poco más adelante. La medida 4
fue la que causó que mucha gente fuera de la corte real y de las clases privilegiadas llegaran a odiar a Turgot y a odiar a la ciencia económica en general. Además, Turgot pugnó por la libertad religiosa y la educación universal. Esto, claro, enfureció al clero y a mucha gente que creían que la educación era el privilegio de unos cuantos. Esto enfureció al clero y a toda la demás gente que Turgot no había enfurecido. Ok, déjenme nada más cambio aquí el orden de la animación. Esto debería ser 5, no 6. Entonces, 6 debería ser 5. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces ya vemos cómo Turgot paulatinamente hizo enojar a muchos sectores de la población francesa. ¿Cómo le fue? Ok, bueno, hablemos de algo que Turgot sí hizo que hasta sus más acérrimos enemigos le reconocieron. Un logro indiscutible de Turgot fue mejorar el crédito del gobierno. Turgot logró esto con sus reformas que disminuyeron el gasto del gobierno y aumentaron la recaudación fiscal. Francia logró obtener préstamos de los Países Bajos con una tasa de 4%, cuando en el pasado los Países Bajos le prestaban a Francia una tasa de 12%. Pero Turgot se convirtió en el hombre más odiado en Francia. Las clases privilegiadas lo odiaron por sus reformas, la gente común y corriente lo odió por la Guerra de las Harinas, el episodio que vamos a ver a continuación. En 1776, Luis XVI lo corrió del gobierno. 9 días antes, en Gran Bretaña, salió a la venta la riqueza de las naciones de Adam Smith. Déjenme nada más regreso aquí y corrijo. Aumentaron y Países Bajos. Ahí está. Esos dos horrorcitos ortográficos. Ok, entonces, en breve esta fue la experiencia de Turgot. No fue muy positiva. Como ustedes pueden ver, fue contratado por Luis XVI en 1774, fue despedido por Luis XVI en 1776. Entonces, su carrera como Contralor General duró menos de 2 años. Nota cultural. El conflicto entre economistas y autoridades no es nuevo. Ya lo estamos viendo con la experiencia de Turgot. Y de hecho, más atrás lo vamos a ver con la experiencia de la Escuela de Salamanca en la Edad Media tardía. De hecho, es un conflicto constante en la historia del pensamiento económico. Déjenme darles algunos ejemplos. Surge entre Turgot y la corte real de Luis XVI, como acabamos de ver. Surgirá después entre Vilfredo Pareto y los gobiernos de Italia. Vilfredo Pareto, habíamos estudiado algunas de sus aportaciones en Microeconomía 3. Vilfredo Pareto esencialmente terminó como teórico de equilibrio general en Suiza porque como un economista liberal terminó siendo odiado por prácticamente todos los gobernantes de Italia. De hecho, Vilfredo Pareto iba a lección con un sable y una pistola, porque él sabía que al salir de la lección, porros del gobierno municipal lo iban a estar esperando afuera para golpearlo. ¿Ok? Surge de una manera rara entre Carlos Marx y todos los gobiernos europeos. Aquí hay un cambio, yo tuve un cambio de opinión acerca de Carlos Marx entre cuando inicié a dar este curso y pues este año. Leí mucho más de la obra de Carlos Marx y descubrí que Carlos Marx realmente, genuinamente, era un filósofo que odiaba a los economistas. De hecho, odiaba la ciencia económica. Odió escribir El Capital. Pero como quiera que sea, hizo aportaciones a la historia del pensamiento económico. Entonces, de una manera muy, muy rara, Carlos Marx cuadra muy bien en esta tradición de intelectuales que estudian economía que se metieron en problema con los gobiernos. La pregunta, y la voy a dejar abierta, ¿pueden los economistas participar en un gobierno sin ser despedidos o despojarse de sus principios? ¿Puede un economista trabajar para un gobierno sin vender su alma? ¿Puede un economista reformar la política económica de un gobierno sin que lo despidan antes? Lo dejo como una pregunta abierta. Ahora sí, vamos a ver la guerra de las harinas, pero antes de eso, no sé si haya una pregunta acerca de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Alguna pregunta?
Profe, yo tengo una duda. Mande. ¿Carlos Marx es la misma persona que Karl Marx? Sí, Ok. es la misma persona que Karl Marx. Yo a veces me refiero a él como Carlos Marx, pero sí, es Karl Marx. Sí, el fundador del socialismo científico. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a seguirla entonces con la guerra de las harinas. Ok, primero mi advertencia. Esta historia jamás se enseña en cursos de economía. Eso se debe a que en gran parte, en muchos planteles, esta es una historia prohibida para economistas. Simplemente no se enseña, no se menciona. Sin embargo, todos los enemigos declarados de economía la conocen. Si no me creen, abran Google y busquen Guerra de las Harinas. Y va a salir esta historia en varios sitios que se dedican a criticar el neoliberalismo o el liberalismo económico o la ciencia económica en general. Mejor que la aprendan de un economista que de un extraño. Es la razón por la cual yo repaso este episodio histórico. Ok. Vamos a hablar del sistema económico, o más bien de la política económica francesa. ¿Cuál era el principio de la política económica francesa antes de la Revolución? Se basaba en un concepto que más adelante se llegó a llamar la economía moral. Durante gran parte del siglo XVIII en Francia existía una tradición llamada la tributación popular. El historiador E.P. Thompson le llamó economía moral, y este es un término que se usaba mucho, o quizá todavía se use, entre antropólogos para describir este sistema más o menos precapitalista de política económica. La economía moral surge de la idea que a veces el libre mercado contradice la moral. Créanlo o no, la idea de que el libre mercado es inmoral ha perdurado hasta nuestros días. Julio Botvinnik le puso economía moral a su columna en La Jornada, un periódico de izquierda. El presidente de México ha declarado que su meta es implementar una economía moral. Aquí tenemos su gran obra magna hacia una economía moral. ¿Ok? Pero, ¿qué era la tributación popular o la economía moral? No en el sentido del presidente, sino en el sentido original. Economía moral era la tradición de fijar un precio justo de alimentos y castigar a los que vendieran estos bienes por arriba de ese precio. A eso se refieren los antropólogos y E.P. Thompson cuando se refieren a economía moral. Este idea aparece en la literatura histórica y antropológica. Es una justificación de motines como los de San Martino en 1628 y el reciente gasolinazo. Los motines de San Martino se dieron en Italia en 1628, cuando el virrey de Lombardia, el virrey español de Lombardia, puso controles de precio que causaron una escasez de pan y de harina en Milano y en otras áreas de la provincia de Lombardía. Y el reciente gasolinazo de 2017. Hoy en día las noticias pasan tan rápido que se nos olvida, pero hace unos 4 o 5 años empezamos el año con motines en el Estado de México y otras partes de la República porque aumentaron el precio de la gasolina. La economía moral en Francia prerevolucionaria obligaba al rey a controlar el precio del pan. La economía moral, este contrato entre el rey y el pueblo, era sumamente importante para los campesinos. Los campesinos en Francia vivían entre la subsistencia y la hambruna. Y esto era cierto también, muy, muy cierto también para gente que vivía en las ciudades. O sea, los franceses en general en estos tiempos siempre vivían entre muy apenas sobrevivir y morirse de hambre o morirse de problemas de salud derivados de mala nutrición. Pero realmente eran los controles de precio del rey los que creaban las escaseces que generaban esta precariedad por sobrevivir. Ok, aquí es donde entra Turgot. En 1775, el nuevo rey Luis XVI nombró a un contralor general nuevo, Henri Jacques Turgot. Ok, ahí debería ser 1774. Creo que es 1774. Ok.
Ok, aquí está una imagen de Turgot. Ok, Turgot se convenció al rey de liberalizar los mercados de granos en Francia. El Contralor General sabía que el precio de trigo y otros granos aumentaría en algunas partes de Francia. Como funcionario en Limoges, una provincia en Francia, Turgot ya había liberalizado estos mercados y había acabado con una escasez de alimentos. Incluso en Limoges, cuando Turgot liberalizó los mercados, la provincia estaba pasando por hambruna y logró eliminar la hambruna. Esto le dio confianza a Turgot. Esto le motivó a Turgot a hacerlo a nivel nacional. Por eso Turgot creía que el aumento en los precios no iba a ser problemático. Ok, entonces, vamos a explicar esto en abstracto. Sean A y B dos provincias. La provincia A es más productiva en trigo que la provincia B. Sea P sobre barra el precio techo y P asterisco el precio promedio nacional con un mercado libre. Ok, tenemos la liberalización de los mercados. Ceteris paribus. P sub B, el precio del trigo en la provincia B es mayor al precio promedio nacional y el precio promedio nacional es mayor a P sub A. Nuevamente, la provincia A, como es más productiva en trigo, tiene un trigo más barato que el promedio nacional. Ceteris paribus. El trigo se va a trasladar de la provincia A a la provincia B. Ceteris paribus. En la provincia B, la oferta de trigo se desplaza a la derecha. En la provincia A, la oferta de trigo se desplaza a la izquierda. P sub B disminuye. P sub A aumenta. Y tenemos esta convergencia de precios. P sub B y P sub A poco a poco convergen al precio promedio nacional. Hago una pausa aquí. Déjenme hago esto para que se vea mejor toda esta secuencia. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok, muy bien, le voy a seguir. Ok. Entonces ya tenemos esta secuencia. Esta es la secuencia que Turgot se imaginó. Ok. Y aquí la tenemos gráficamente. Entonces en la gráfica de la izquierda tengo provincia A, el mercado de trigo en la provincia A. En la derecha tengo el mercado de trigo en la provincia B. Tengo Q sub A en el eje horizontal, P sub A en el eje vertical. Tengo una demanda con pendiente negativa de subíndice A. Y tengo la oferta original. Ok. S sub A 0. Ok. Originalmente en la provincia A se producen o se compra y vende Q sub A 0 asterisco unidades de trigo a un precio de P sub A 0 asterisco por unidad de trigo. Ok, ahora fíjense. Se liberaliza el mercado. Ok, se liberaliza el mercado. Entonces, el trigo sale de la provincia A la provincia B. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, aquí tengo en el eje horizontal Q sub B, en el eje vertical P sub B, tengo una demanda D sub B y tengo la oferta original S sub B 0. P sub B 0 asterisco es el precio en el periodo cero del trigo en la provincia B, precio más alto que en la provincia A. Y eso causa que la provincia A exporte trigo a la provincia B. Entonces, en la provincia A tenemos un desplazamiento de la oferta de SA0 a SA1. En la provincia B, la oferta se desplaza a la derecha, de S sub B0 a S sub B1. ¿Ok? Y al final, como lo imaginaba Turgot, los precios convergen a P sub 1 asterisco en ambas provincias. ¿Ok? En la provincia A, entonces se compra y vende Q sub A1 asterisco unidades de trigo. En la provincia E se compran y venden Q sub B1 asterisco unidades de trigo. No sé si tengan preguntas acerca de las gráficas. ¿Algún detalle que no entiendan? Esto es intro a la micro. Esta historia no es muy complicada, es muy básica. ¿Ok? Ok. Doctor, Vamos a ver. Mande. yo tengo una duda. ¿Sí? Yo recordaba que cambios en precios es un movimiento a lo largo de la curva, no tanto un desplazamiento de la curva. Sí, tienes razón. Y es lo que estás viendo. Pero el hecho de que salga el trigo de una provincia e ingrese trigo a otra,
causa desplazamientos en la oferta. Que luego van a cambiar, van a causar cambios en precio y cantidad en equilibrio. Oiga, profe, yo también tengo una duda. O sea, si sale el trigo de la provincia B y entra la A, ¿no debería No, aumentar la es oferta? al revés. Ah, ah, Sale de la provincia A y entra a la B. ok, esto lo estoy entendiendo mal. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, le vamos a seguir. Entonces, repito, esta es la situación que Turgot se imaginó. Ok, los precios, según Turgot, emitirían señales por medio de las cuales el trigo iría de donde fuera más abundante a donde fuera menos abundante. El plan daba el sentido. Turgot se sentía apoyado por la lógica y la razón, además de la experiencia que tuvo en Limoges. ¿Cómo le fue? Ok, aquí vemos una imagen de la Guerra de las Harinas. No le fue muy bien. No muy bien. Los motines comenzaron en abril de 1775. El 2 de mayo, una multitud amenazaba tumbar las rejas en Versalles. Lo que pasó fue un caso de muy mala sincronización. El gobierno francés quita los controles en los mercados justo después de una muy mala cosecha en el norte de Francia, que es la región que produce la vasta mayoría de granos, el granero nacional. Ejemplo 5A. El gobierno de la provincia B tiene un precio techo abajo del precio de equilibrio. P sub B sobre barra es estrictamente menor a P sub 0. Grafica el mercado del pan en la provincia B. Esta gráfica es muy sencilla, es intro a la micro. Aquí la tenemos. Tengo Q sub B en el eje horizontal, tengo P sub B en el eje vertical, tengo una demanda con pendiente negativa, D sub B, tengo una oferta con pendiente positiva, S sub B original. El precio del libre mercado debería ser P sub 0 y se comercian Q sub B 0 asterisco unidades de trigo. Pero hay un control de precio. Precio techo es P sub B sobre raya. Entonces, tengo una cantidad ofrecida de Q sobre raya sub BS y una cantidad demandada de Q sobre rayado sub BD. Entonces, la línea roja muestra el exceso de cantidad demandada. Ok, ejemplo 5B. La provincia B tiene una mala cosecha de trigo. ¿Qué sucede en el mercado de pan? Ok, ya sabemos lo que tiene que suceder. La sequía causa mala cosecha. Ceteris paribus, hay menos trigo, es más caro. Ceteris paribus, los costos de producción aumentan para pan. Ceteris paribus, la oferta de pan se desplaza a la izquierda. Entonces, P sub B en equilibrio aumenta, Q sub B en equilibrio disminuye. La escasez se agudiza. Ok. Aquí tenemos la situación en la gráfica. Entonces, es prácticamente la misma situación, nada más que a causa de una mala cosecha, S sub B0 se desplaza a la izquierda a S sub B1. Noten cómo el precio del libre mercado debería aumentar, pero como el precio techo es P sub B sobre rayado, lo que va a suceder es que la escasez se empeora. ¿Ok? Entonces, antes la escasez nada más era la distancia entre Q sobre rayado sub BD y Q sobre rayado BS. Ahora, con la mala cosecha de trigo, la escasez se agudiza y es igual a la distancia entre Q sobre rayado BD y Q sobre rayado BS prima. Entonces, si ven cómo la línea se extiende hacia la izquierda. Ok, muy bien. Entonces, y esa nueva cantidad que debería regir en el libre mercado es Q sub B1 asterisco. A ver, déjenme. Sí, ahí está. Sí, pongo mis flechitas y todo lo demás. Espérenme tantito, ahorita vengo y ahorita pregunto si hay dudas acerca de la gráfica.
Ok, ya regresé. Muchas gracias por esperarme. Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de la gráfica? ¿Sí ven cómo la mala cosecha agudiza la escasez? Pero fíjense lo que va a suceder. Ejemplo 5C. El mercado de granos se liberaliza. Se quita el precio techo P sobre barra sub B. ¿Qué sucede? Se quita el precio techo, ceteris paribus, la cantidad ofrecida aumenta de Q sobre barra BS a QB1 asterisco. Y ahora la cantidad ofrecida con la liberalización es igual a la cantidad demandada. Ok, la escasez termina, pero P sub B aumenta de P sub B sobre rayado a P sub 1. Noten, esto era lo que Turgot quería que ocurriera. Ok, entonces sí ocurrió. Ok, pero ¿qué tiene de malo eso? Idealmente el trigo de provincias más productivas hubiera llegado eventualmente a la provincia B. Nótese, hubiera y eventualmente. Ok. Sin embargo, la gente percibió el aumento en precio que hacía el pan inalcanzable para mucha gente. Hubo docenas de motines en el norte de Francia. La muchedumbre quemó panaderías, molinos, edificios, etc. El trigo que debió haber sido trasladado de regiones con sobrante a regiones con escasez nunca llegó. ¿Por qué? La gente interceptó los cargamentos evitando que salieran los granos a zonas donde escaseaba, porque tenían miedo que ellos también iban a sufrir de hambre. Estos motines fueron conocidos como la Guerra de las Harinas. El incidente es poco conocido por economistas, ya lo expliqué con anterioridad, y este es un incidente que yo enseño en Intro a la Micro y en Historia del Pensamiento Económico, para cerciorarse que todos los alumnos que tomen cursos conmigo lo conozcan. Pero es parte, esto, aunque no es muy conocido por muchos economistas, es parte de una literatura que critica incisivamente a los economistas. Les voy a dar 3 ejemplos de esta literatura. Primero es un libro de la historiadora Cynthia Abutón, The Flour War, la Guerra de las Harinas. Está muy bien escrito, pero la profesora Button es sumamente crítica y misericordia contra los economistas, los critica mucho. Y Turgot es el villano en su historia. The Famine Plot, de Tim Pat Coogan. Este es un libro acerca de la hambruna irlandesa. Nuevamente, Tim Pat Coogan es sumamente inmisericordia con los economistas, quizá con justa razón, porque muchos economistas en Gran Bretaña fueron muy indiferentes hacia el sufrimiento del pueblo irlandés cuando sufrieron de esta hambruna. Esta hambruna, por cierto, pudo haber sido evitable. Fue no solamente producto de una mala cosecha de papa, que era la comida principal de la vasta mayoría de irlandeses, pero fue producto del racismo y del imperialismo de Gran Bretaña en contra del pueblo de Irlanda. Y finalmente, Late Victorian Holocaust, El niño Famines and the Making of the Third World, del intelectual Mike Davis. De hecho, yo no sé Mike Davis si es sociólogo, antropólogo, historiador. Este libro es muy grueso. Tiene como no sé cuántas páginas, creo que 400 o algo así, pero es muy impactante. Mike Davis realmente escribió un muy buen relato, lamentablemente acerca de la crueldad con la que ciertos gobiernos enfrentaron ciertas hambrunas en India, en China y el oriente de África. Entonces, todos estos libros lo que tienen en común es critican los economistas que hablan de libre mercado y liberalización o que pregonan la liberalización. Y todos estos libros se refieren de la misma, tienen una crítica muy similar a la crítica de la profesora Button en contra de Turgot. Ok, entonces, ¿cuál es la moraleja de todo eso? La economía moral creaba una situación precaria para la vasta mayoría de franceses. No fue la liberalización que causó la hambruna. La hambruna ahí ya estaba, ya era un problema. Turgot tenía razón en que la liberalización de los mercados acabaría con el hambre.
Entonces, ¿por qué se generaron los motines? ¿Qué debió haber hecho Turgot para evitar la guerra de las harinas? Ok, primero, sincronizar mejor. Fue una pésima idea liberalizar los mercados después de una mala cosecha. Esperar una cosecha abundante y luego liberalizar hubiera sido mucho mejor. 2, muy importante, levantar gradualmente el precio techo. Eso hubiera permitido un ajuste en expectativas y un ajuste de costumbres. También le hubiera dado tiempo a los agricultores a ajustar su producción. Entonces, son las principales medidas que pudo haber implementado Turgot para evitar estos lamentables incidentes. Voy a añadir una tercera observación aquí. También es muy importante entender a la gente. Sí, el sistema de economía moral era muy malo para la vasta mayoría de los franceses, pero era el sistema que la vasta mayoría de franceses conocían. Por tan malo que fuera, le daba a la gente certeza. Si repentinamente cambias ese sistema o lo derogas, la gente reacciona con miedo. A nadie le gusta la incertidumbre. Por eso era sumamente importante sincronizar mejor la liberalización y hacerla más gradual e informar a la gente de lo que estaba pasando y tomarlos en cuenta. Este incidente tuvo un impacto considerable en la manera en que la gente percibe el análisis económico y la ciencia económica. En Venezuela ponemos lo social por arriba de lo económico. Eso lo han escuchado del teniente coronel Hugo Chávez. Y luego el típico lamento de la izquierda, este es un conflicto entre los derechos humanos y los derechos de propiedad. Realmente no hay tal conflicto, pero es la típica queja de muchos izquierdistas. Estas personas, sin saberlo, sin haberlo estudiado, están realmente reaccionando a los eventos de Francia de 1775. Fue ahí donde se empezó esta retórica de poner lo social por arriba de lo económico, cuando realmente lo económico, la economía es parte de la sociedad. Fue ahí donde la gente empezó a pensar que había un conflicto entre nuestros derechos humanos y derechos de propiedad. No tiene que haberlo. ¿Ok? Ok, entonces, ya terminé esta presentación. Entonces, no sé si haya preguntas al respecto. Este sería el final de la lección. Va a ser una lección relativamente corta. No sé si haya preguntas. Yo tengo una, profe, que Mande. es acerca de que dijo que el comercio internacional era inmoral. Creo que estaba en la diapositiva 12 aproximadamente. No sé si puede explicar esa parte. ¿En la diapositiva cuál? 12 o 11 por ahí. Donde está la foto, creo, de Turgot. Una antes. Aquí, Una antes. aquí. Una antes. Sí, ahí está. Créanlo o no, la idea de que el libre mercado es inmoral. Eso es lo que no me quedó muy claro. Sí, o sea, que el libre mercado es inmoral, que con tal de tener un precio suficientemente alto, con tal de operar libremente, atropella a la gente, los mata de hambre o los despoja de los medios para sobrevivir. Esa es una idea que ha existido desde hace mucho. Por eso instituciones como la tributación popular o la economía moral, que el rey tenía esta obligación de cerciorarse que el pan fuera suficientemente barato para todos. Sí, es esta idea que la economía de libre mercado no es moral. Por eso se refieren a economía moral, como esta sí es moral. No es una economía de libre mercado, que es inmoral, que no le importa a la gente, que es un monstruo. A veces hasta hablan de mercados como si fueran monstruos, que devoran a la gente y la deshumanizan. Sí, esta es una idea todavía muy popular entre mucha gente, particularmente de izquierda. A eso me Ok, refería. vale, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces los 3 libros que les mencioné los pueden conseguir en Amazon. Yo tengo los 3, yo he leído los 3 y les recomiendo mucho que lean ese tipo de literatura, porque inevitablemente como economistas se van a topar con gente que piensan así. Como científicos sociales estamos obligados a entender por qué la gente piensa así, aunque ellos no sepan exactamente por qué. ¿Ok? Cuando lleguemos a estudiar a Marx, les voy a señalar declaraciones que Marx hizo que perduran hoy en día. Estén bien o estén mal, tenga la razón Marx o no, perduran hoy en día entre gente que ni siquiera sabe que a lo que se están refiriendo es a marxismo. Sí. Entonces sí, vamos a ver eso más adelante. Pero sí quería compartir con ustedes este episodio de la Guerra de las Harinas. Si no tomaron intro a la micro conmigo, probablemente nunca habían escuchado de la Guerra de las Harinas antes. No, profe, yo nunca. Yo tampoco. Sí, no es algo no es un tema que se toca en muchos cursos de economía. No sé por qué, porque tiene lecciones invaluables de cómo llevar a cabo política económica. Ok. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla. No, de hecho tengo que compartir pantalla por 2 razones. La primera, tengo que subir esta lección. Ok, la voy a poner en fisiocracia. Ahí está. Ok, muy bien. Archivos. Déjame. General, sí. Ok, ya está ahí disponible. Lo segundo es el calendario de exámenes. Nada más para mostrarles que el primer examen parcial de historia del pensamiento económico va a ser el 22 de febrero para ambos grupos. ¿Ok? Para ambos grupos. Ya me habían preguntado ustedes en Comercio Internacional si los exámenes parciales van a ser presenciales o no. La idea es que sí lo sean. Perdón. Déjenme nuevamente hago esto. Discúlpenme, se me chispoteó. Aquí tienen historia del pensamiento económico para ambos grupos, va a ser el 22 de febrero. Gente del grupo 3, yo no sé si estén presentes aquí. En principio deberían estar en el grupo 1, pero por si alguien se desbalagó, va a ser, ustedes están en el grupo 1, lo van a tomar a la hora del grupo 1. Solo tengo que anunciar en ambos grupos nada más por si acaso, por si alguien terminó en grupo 2 por azares del destino. En la lección del grupo 2 por azares del destino. Ok, la otra cosa, me acabo de fijar en la asistencia digital de la uni, del CIACE. Cambiaron la modalidad. Entonces, ahora, antes nada más me pedía el número de personas que asistían. Y ahora me están pidiendo el número de personas que asisten de manera virtual y el número de personas que asisten de manera presencial. Yo lo estoy tomando como una indicación que la uni realmente quiere que adoptemos el formato híbrido. Entonces, nada más para refrendar mi respuesta a lo que me preguntó Eugenio. Parece, Eugenio, que lo más seguro es que sí vayamos a regresar, vayamos a volver a las aulas en formato híbrido. Porque ya, o sea, la uni está preparada, está tomando nota de ello. Entonces sí, parece que sí. Parece que esta es la lección del jueves. Va a ser la última lección en formato 100% virtual. Vamos a regresar vamos a volver, no a formato presencial, pero a formato híbrido. No sé si haya preguntas acerca del curso, acerca de esta lección. Ok, muy bien. Si no hay preguntas, por segunda vez me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, Gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Es doctor.